hoy 19 de Tammuz, nos cuenta el Rebbe anterior, de las costumbres de mi padre, o sea, que solía ser el Rebbe Rashab. Cuando viajaba de su casa, miren qué interesante, ¿eh? Aun si permanecía en un mismo lugar durante muchos meses, solía recitar todos los días Tfilat Aderech, la plegaria de los viajeros. Luego de las oraciones, omitiendo el nombre de Hashem. O sea, nosotros cuando decimos el Tfilat Aderech, lo decimos cuando estamos viajando, ya sea a la ida o a la vuelta, y cuando terminamos decimos Baruch atah Hashem Shomea Tefilá. Bendito eres tú, Hashem, quien escucha la plegaria. El Rebbe Rashab, que por cuestiones de salud, muchas veces, por cuestiones comunitarias, otras, tenía que ausentarse de su casa en Lubavitch primero y en Rostov después, por periodos a veces más largos, a veces estaba muchos meses fuera de, de Lubavitch. Entonces cuenta que cuando él estaba fuera de Lubavitch, recitaba la plegaria del camino todos los días sin decir el nombre de Hashem al final. O sea, terminaba Baruch atah Shomea Tefilá. Bendito eres tú quien escucha la plegaria. Interesante que Rebbe Rashab, como dije antes, por cuestiones de salud, creo que tenía problemas respiratorios, pero viajaba muchas veces a las montañas, supongo en los Alpes, en Austria. El Rebbe anterior también solía ir. Y pasó periodos también en el sur de Francia, lo que se llama la Costa Azul. Ahí hay una ciudad que se llama Menton, que está muy cerca de Mónaco y muy cerca de la frontera con Italia. Del otro lado de los Alpes, donde el clima es mucho más benigno, no es tan frío como en Rusia y alrededores. Y uno de los escritos más famosos del Rebbe Rashab, que se llama el Hemshech Tafrei Samachvav, que lo empezó a escribir en el año 5666, sería 1906 aproximadamente. Eso lo escribió en Menton. Incluso tengo entendido que está la casa, el lugar donde él se hospedaba. Bueno, es para este, tomar en cuenta también momentos históricos que nos enriquecen también. Vamos a ver, voy a empezar con un maíz y después vamos a analizar, basado en este maíz, vamos a analizar un párrafo, tal vez no tan, que no hemos analizado otras veces en la parshá de esta semana, la parshá de Pinjas. Este maíz se tiene que ver con el Jafetz Haim. El Jafetz Haim fue un gran sabio, un gran rabino que vivió en Polonia y falleció antes de la guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, en los años 30, no por si 36 o por ahí. Se llamaba el Jafetz Haim. Rabbi Yitzhak Meir era el nombre de él, a Cohen, y un gran sabio, escribió muchos libros, especialmente libros relacionados con el Lashon Hara, el libro Jafetz Haim, libros relacionados con cuidarse mucho la escritura, el Mishnah Brurá, que tiene que ver con la Halajá, un grande contemporáneo, digamos, fin del siglo XIX y del siglo XX. Tenía mucha relación con los rebes de Chabad, el rebe Rashab, el rebe anterior. Una personalidad. Él vivió en la ciudad de Radin, o Radin. Tengo entendido que hoy es Bielorrusia.
Bueno, una historia en la época de él. Había una ciudad, en una zona de Lituania, que ellos tenían un rabino, una ciudad, un pueblo, tenían un rabino, y el rabino falleció. Después que falleció el rabino, había que cubrir el puesto. Entonces se reunieron los ancianos del lugar, la comisión directiva, los que manejaban la comunidad, y pensaron que para cubrir este puesto, siendo que el rabino había sido seguramente un rabino muy ducho y muy importante, querido, etcétera, y conocedor de las leyes, etcétera, que hay que buscar una persona acorde para esto. Buscaron y encontraron un rabino y ya lo iban a nombrar, y en eso aparece el hijo del rabino, del difunto rabino, y dice, momentito, yo soy el heredero. Y la Torá dice claramente, justamente en la Parshá de esta semana habla sobre cómo es la herencia, así como en cuestiones monetarias, en bienes, inmuebles, etcétera, hay un orden de quién se queda con los bienes, quién se queda con la fortuna o quién se queda con las deudas, también puede ser. En la parte rabínica también es lo mismo. Si hay un rabino y el hijo es apto, el hijo tiene, y tiene las condiciones, el puesto es de él. De hecho, si miramos en la Torá, en Parshat Tetzaveh, ahí aprendemos de los versículos, cuando habla sobre quienes servían en el templo, estaban los Kohanim y estaban los Levim, pero digamos, el director ejecutivo, la máxima autoridad del Bet HaMikdash, del templo, era el Cohen Gadol, el gran sacerdote. ¿Quién era el Cohen Gadol? El primero de todos fue Aarón a Cohen, el hermano de Moshe y Miriam. Cuando fallece Aarón a Cohen, lo vemos en la Parshá de la semana pasada, ahí vemos claramente, está todo un episodio como Aarón le traspasa el mando a través de Moshe, que también estaba ahí, a su hijo Elazar, y pasa a ser Elazar a Cohen, el Cohen Gadol. Y así también es con los rabinos. Y dice ahí, Loul Zaró, que el puesto de Cohen Gadol es para él y su descendencia. Entonces el puesto de rabino también es lo mismo. Si el hijo es apto, a él le corresponde. Entonces viene el hijo de este rabino en esta ciudad y dice, el puesto me corresponde a mí. Pero la gente no es que decía que el hijo no era apto, pero que ellos querían un rabino con toda la fuerza y les parecía que tenía que ser otro. Como no se pusieron de acuerdo, entonces fueron a verlo al Jafetz Haim y le plantearon, cada uno planteó su postura para que el Jafetz Haim decida. Cuando hay un litigio entre dos partes, no es simplemente aplicar la ley. Y esto es una norma general para en todos los órdenes de la vida. No, si ya sea que uno sea un padre de familia, ya sea que uno sea un profesor en una clase, ya sea que uno sea el dueño de un negocio, ya sea que uno sea el líder comunitario, lo que sea, no solamente hay que aplicar lo que la ley dice, sino hay que aplicar lo que se llama el, el quinto Shulchan Aruch. El código de leyes tiene 4 partes, pero tenemos que aplicar la quinta. La quinta es el sentido común. No es simplemente mirar la ley y decir la ley dice así, así, así. Eso lo puede hacer cualquiera, o cualquiera que tenga conocimiento, por supuesto. Pero saber aplicar la ley, para eso hay que ser un sabio. Para eso hay que tener ese sentido común, hay que saber entender en qué se basa este litigio para saber dar la respuesta correcta. Porque en definitiva los dos tenían razón.
Entonces el Jafetz Haim les dijo así, es verdad, el Cohen Gadol era el sumo sacerdote y digamos, el puesto de él iba por herencia, se heredaba a los que siguen. Y esto es en todos los casos, menos en uno. ¿Cuál es el caso ese? El caso ese es el Cohen Mashuach Milhamá. Se puede decir que había dos Cohen Gadol, dos grandes sacerdotes. Uno era el que manejaba el templo y otro era el que salía a la guerra. El Cohen que salía a la guerra, el sacerdote que acompañaba a los soldados y acompañaba a los generales a la guerra, él tenía un puesto muy importante. Él era el que mantenía a la tropa con un espíritu alto. Él era también si ustedes miran en el libro de Devarim, el quinto libro de la Torá, en Parshat Shoftim, en la Parsha que habla sobre los jueces y policías pondrán delante de ustedes, etcétera. En esa Parsha también habla de salir a la guerra. Y el Cohen era el que reunía a la gente y los arengaba y les decía, aquel que está en el primer año de casado, que se vuelva y esté con la esposa, aquel que es débil de corazón, que se vuelva a la casa, y había varios casos. O sea, y aquel que realmente quiere que se quede para hacer la guerra. Ese era el Cohen Mashuach Milhamá. Esto quiere decir, es el Cohen que había sido ungido para la guerra. El Cohen que había sido ungido para la guerra es el único caso que no era hereditario. Había que elegir a alguien que tenga las condiciones desde el vamos. No soy el hijo, el nieto, yo soy tal y tal. No, no, no. Tenés que tener las condiciones. No tener las condiciones, no sos para este puesto. Entonces le dice el Jafetz Haim, en épocas anteriores, el rabino de una ciudad, él estaba en su oficina, venía la gente y le hacía todas las preguntas que hacía falta, y el rabino respondía. Había un problema entre el marido y mujer, lo aleinu, había un problema de kashrut, un problema con un sefer Torah, si era kasher, si no era kasher, el rabino podía responder. Le dice el Jafetz Haim a estos dos litigantes, le dice, pero hoy en día, y yo creo que hoy en día es lo mismo, o sea, no cambió esto. Hoy en día, el rabino no solamente tiene que saber estar en su oficina, el rabino y saber responder cómo son las leyes. El rabino tiene que entender qué es lo que pasa con la gente. El rabino tiene que bajarse de su trono e ir a ver in situ qué es lo que está pasando con la gente. Y ese rabino no es hereditario. Ese rabino tiene que tener él las condiciones. Por eso hoy en día, le dice el Jafetz Haim, hoy en día es más importante el rabino que ustedes eligieron que el hijo. Si el hijo reúne todas las condiciones, por supuesto que él va primero. Pero si él no tiene todas estas condiciones, tiene que dar un paso al costado para que el que dirija a la comunidad tenga estos pasos, tenga estas condiciones. Dicho esto, pasemos a la parshá de la semana. Les voy a leer textualmente lo que dice la parshá de la semana para analizarlo y entenderlo, que es algo fabuloso. Y es algo justamente que tenemos que tener hoy en día, nosotros tener en cuenta hoy en día, nosotros, para nuestras familias, para nuestro trabajo, para nuestras comunidades. Tenemos que tener claramente esto que nos cuenta la parshá de la semana. Voy directo al español. Es el capítulo, si después quieren verlo, capítulo 27
cuarto libro de la Torá de Bamidbar, a partir del versículo 15. Lo leo rápidamente. Primero empieza con un versículo que es raro. Normalmente dice, y Hashem le habló a Moshe diciendo, y acá vemos que es al revés. Moshe le habló a Dios diciendo, Dios Señor conocedor de los pensamientos de todos. Dios debe designar a alguien capaz sobre la congregación. O sea, Moshe sabía que él ya estaba próximo a fallecer, entonces había que dejar un heredero. Alguien que saldrá con coraje a la guerra delante de ellos y regresará delante de ellos. No es que los va a mandar y listo, sino que él va a ir al frente. Alguien cuyo mérito basta para conducirlos a la guerra y traerlos de regreso a salvo, para que la congregación de Dios no sea como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué le responde Hashem a Moshe? Dios le dijo a Moshe, persuade a tu propio sirviente fiel, Yoshua bin Nun, que acepte el liderazgo, pues es una persona de voluntad firme. Pon tu mano sobre él y páralo ante el sacerdote el Azar a Cohen, y toda la congregación instrúyele en presencia de ellos. Confiérele algo de brillo que hay en tu rostro. Y acá me detengo y le dice, no todo el brillo que vos tenés, sino algo del brillo. En hebreo se dice hod, y ahora lo voy a explicar, para que toda la congregación de los hijos de Israel lo escuche tal como te escucha a ti. Cuando Yoshua precise salir a la guerra, se parará ante el sacerdote Lazar y le pedirá que aclare la ley mediante, bueno, el Urim ante Dios. Solo saldrá, bueno, etcétera, etcétera. Tiene que tener permiso del Sanedrín, etcétera. No sigo porque quiero detenerme en este detalle. Primero, Hashem le dice, habla con Yoshua, pero no le vas a dar todo ese brillo que vos tenés, le vas a dar parte de ese brillo. Primera pregunta, ¿por qué parte del brillo? Porque no todo. Ya que le da, dale todo. Segundo, ¿por qué dice para que ellos te escuchen? ¿Cómo para que ellos lo escuchen? Para que ellos lo vean, tendría que decir. ¿Por qué lo escucha? Y después dice todo el pueblo de Israel. ¿Por qué justamente con Yoshua dice así? Se explica que Moshe y Yoshua son comparados con el sol y la luna. Moshe era comparado al sol y Yoshua era comparado a la luna. Moshe es como la fuente de luz directa. Yoshua, que es la luna, recibe del sol. En la Kabbalah se habla que había 7 pastores, que en realidad son los 7 visitantes que tenemos en la Sukkah. Abraham, Isaac y Jacob, que son los 3 patriarcas, Moshe, Aarón, y después viene Yosef y David. Y cada uno tenía una característica, de acuerdo como trae en la Kabbalah. Abraham era Jochma, que es sabiduría. O sea, todos tenían todas las cualidades, pero había una que resaltaba. Abraham se habla sobre Gesed, bondad. Itzhak era Geburah, severidad, poner límites. Jacob es Tiferet, belleza, misericordia. Moshe era Netzach, victoria, eternidad. Aarón se refiere a que era Hod. Hod es también belleza. Yosef era Yesod. Yosef era el Tzadik es el fundamento del mundo. Y David es Malhut. Malhut es el reinado. Pero vamos a detenernos ahora en Moshe y Yoshua. Moshe era Netzach. Moshe es como el sol. Cuando uno mira el sol no tiene cambios, el sol está siempre igual.
el sol sale con fuerza. A veces, obviamente, hay diferencia entre verano e invierno, horarios que sale y horarios que no sale, pero el sol está siempre parejo, está siempre igual. Si está más cerca, siempre lo vemos igual. Si está más cerca, calienta más. Si está más lejos, calienta menos y hace frío. Pero el sol está siempre igual. La luna tiene sus fases. Hay momentos que la vemos y momentos que no la vemos. Momentos que está creciendo, momentos que llega a su plenitud y momentos que cae y se achica, hasta se mengúa, como se dice, cuarto menguante, y después no, y hay algunos momentos que no la vemos. Moshe como el sol. Moshe está conectado directamente con Hashem. Y para Moshe no hay diferencias entre una persona y otra, entre una situación y otra. Para Moshe está todo, es todo parejo. Lo blanco es blanco y lo negro, y lo negro es negro, no hay grises. Al pan pan y al vino vino. Yoshua representa, y eso es lo que le dice Hashem a Moshe. Yoshua, tenés que darle voz de tu brillo. Él no necesita todo el brillo. Él necesita tener el brillo para estar con la gente, para saber lo que necesita cada uno. Y a veces tiene que estar en su esplendor, y a veces tiene que estar en otras situaciones. Yoshua tiene que saber cómo manejarse con cada uno y uno de acuerdo a su condición. Y esto es lo que vemos, y esto es lo que vemos del maíz que hablamos antes del Jafetz Haim. Está el rabino que está sentado en su trono y él explica cómo son las cosas. Y después está el rabino que no, que él baja a la comunidad, y este era Yoshua, baja a la comunidad no solamente que se interesa, sino que se inmiscuye en lo que cada uno necesita. Y este es Yoshua. Esto es una explicación que trajo el Hatam Sofer y que trajo el Magid de Koznitz, el Magid que se llamaba Israel de Koznitz. El Magid de Koznitz, él explica, era un alumno del Rabbi Elimelech Belizans, que era un alumno del Magid de Mezrich, o sea, descendencia directo del Baal Shem Tov. Y él explica con sumo detalle, ahora lo dijimos digamos, en síntesis, cómo funcionaba Moshe y cómo funcionaba Yoshua. Entonces, en este caso, que ahora Moshe le está transmitiendo digamos, la orden y el mando, le está transmitiendo el mando a Yoshua. Ya Yoshua no era como Moshe, Yoshua era el alumno, pero Yoshua tenía las condiciones necesarias para poder dirigir al pueblo. Una cosa era cuando el pueblo estaba, Baruch Hashem, hoy tenemos público femenino, así que le damos la bienvenida, ya sea acá en Buenos Aires como en Mendoza, Baruch Hashem, creo que Mendoza. Moshe estaba en el desierto. En el desierto había determinado tipo de vida, pero y entonces se necesitaba determinado tipo de liderazgo. Cuando se iba a entrar a la tierra de Israel, ya no iba a ser parejo. En la tierra de Israel iba a haber agricultores, en la tierra de Israel iba a haber ganaderos, en la tierra de Israel iba a haber comerciantes, en la tierra de Israel iba a haber cocineros, iba a haber zapateros, carpinteros, sastres, morim, maestros, madrijim, rabinos, shochtim, sofrim. Ahí va que la vida cambiaba. Entonces había que adecuarse a cada uno y uno. Y esto es lo que le dice, lo que le pide Hashem a Moshe, perdón, Moshe a Hashem, y Hashem le dice, la persona indicada para esto, fíjense, no fue el hijo de Moshe. No es que los hijos de Moshe seguramente eran aptos para muchas cosas, pero para poder conducir al pueblo dentro de la tierra de Israel se necesitaba otra cosa. Y este era Yoshua.
Y este es el desafío que tenemos hoy en día todos nosotros. Porque uno dice, bueno, el dirigente, el presidente de la AMIA es tal y tal, el presidente de la DAIA es tal y tal. Pero ellos no pueden estar sentados en el trono y listo. No, tienen que bajar a la comunidad y ver lo que pasa. Y después está el presidente de la compañía esta, y de esta institución, y de la otra institución, y de este negocio, el director, el dueño, lo que sea, hasta el dueño de casa, hasta el papá y la mamá, que tenemos que saber cómo conducirnos. No podemos ser parejos. Baruch Hashem, Dios nos concedió tener hijos, nos concedió tener nietos, pues, algunos bisnietos, sobrinos, primos, etcétera. No se puede juzgar a todos por igual. No puede ser uno parejo como el sol y a todos iluminar por igual. El amor que uno da, seguro que es lo mismo. Un padre puede tener 20 hijos y va a amar al hijo mayor y al menor los va a amar todos por igual. Pero la atención que cada uno necesita, hay diferencias. Hay diferencias de acuerdo al carácter de cada uno, a la edad que tiene cada uno, a un montón de situaciones que se van presentando. Nuestra misión ahora, desde cada uno como un individuo la autoridad máxima dentro de nuestro pueblo, hasta el Rebe, es saber acomodarnos a cada uno y uno. Y esto lo vimos nosotros en todos los Rebbeim. Y lo vimos que nosotros con nuestros ojos con el Rebe, donde el Rebe recibía a grandes generales y grandes diputados y senadores y primeros ministros y presidentes, etcétera. Y también recibía a un niño que se le acercaba al Rebe, le decía Rebe X. Y el Rebe le daba la misma importancia al grande como al pequeño. Creo que conté la semana pasada una historia, la cuento rápidamente por si no la escucharon, basado en una historia que pasó con el Rebe anterior. Unos muchachos en Jerusalén, uno es un rabino hoy en día, conté la semana pasada en Seattle, Washington, rabino Farkash, con otro, ellos escucharon que el Rebe anterior había hecho un fondo para ayudar al necesitado con plata que él había ganado, era un nene de 12 años o algo así, o menos. Entonces ellos hicieron un fondo de útiles para, vieron útiles cuando la gente, si un chico en la escuela se olvidó, en nuestra época, digamos, los mayores, un lápiz, una virome, una lapicera, una goma, una regla, lo que sea, hoy en día debe ser, se olvidó la tablet o se olvidó, qué sé yo, alguna otra necesidad. Ellos tenían un fondo, ellos lo prestaban, obviamente pues con la condición de devolverlo. Le escribieron al Rebe para pedir una bendición, eran chicos, nenes, menores de bar mitzvah. Y el Rebe les contestó a la comisión directiva del Fondo de Ayuda, creo que se llamaba David o Dovit o algo así, y les dio toda una braja. Y no solamente eso, sino que el Rebe le mandó, si no me equivoco, 200 shekel, creo que era, como que él se asoció, digamos, un aporte para el fondo que ellos necesitan. Así tenemos que ser nosotros. Vamos a ser así. Y así como Moshe le pasó el mando a Yoshua y así, como dice el Pirkei Avot, Yoshua a los ancianos a los profetas a los miembros de la Magna Asamblea de Jerusalén, que ya veamos el poder del Mashiach, el liderazgo del Mashiach, que Él nos va a liderar y va a saber cada uno y uno de nosotros lo que necesitamos.